Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la carrera séptima con calle 72 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Conoceremos la Quebrada La Vieja. Acompáñenos. Desde la carrera séptima debemos subir hasta la avenida Circunvalar, que es donde está ubicada la entrada a la Quebrada La Vieja. Acá ya estamos en el área urbana de la Quebrada La Vieja. Debemos tener en cuenta que para venir a este lugar hay que hacer un registro previo en la página del acueducto o en esta aplicación que les estoy mostrando en este momento, que es Visitas EAAB. Ahí hacemos el registro, ponemos unos datos y ya tenemos un agendamiento para una cita. Recuerden que se debe hacer máximo a las 2 de la tarde del día anterior a la visita. Debemos ir por este sendero en donde van las mascotas, aunque el acceso a mascotas dentro de la quebrada como tal no está permitido. Aquí ya estamos llegando a la avenida Circunvalar. Aquí ya estamos en la calle 71 con carrera segunda, en donde encontramos la entrada a la Quebrada La Vieja. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Sí, señor. Encontramos este parqueadero de bicicletas que es totalmente gratuito. Lo que sí es obligatorio es traer un candado para asegurarlas. Es un lugar bastante natural que está dentro de la ciudad de Bogotá y todo está debidamente señalizado. Luego encontramos un segundo filtro en donde las personas del acueducto escanean nuestros códigos QR para verificar que la reserva sí se haya hecho. Ya estamos acá. Vamos a recorrer aproximadamente 3 kilómetros. El lugar está habilitado desde las 6:30 de la mañana y hay un acompañamiento de la policía hasta lo que es el Alto de la Cruz y también el Alto de la Virgen. Hoy iremos hasta el Alto de la Virgen porque el Alto de la Cruz está cerrado. Ha llovido mucho y está bastante liso, entonces por precaución hacia nosotros han tomado la decisión de cerrarlo por hoy. Tal vez el día que ustedes vengan lo encuentren abierto. Ahí está la quebrada. Este plan está muy bacano, está bastante natural. El sendero es gran parte en piedra, como les estoy mostrando en este momento. Entonces mi recomendación es que traigan ropa cómoda y zapatos o botas con buen agarre para evitar caernos y poder también disfrutar más el lugar, hacerlo de una manera más óptima. El lugar está abierto de lunes a domingo de 6:30 de la mañana a 9:30. Lo que pasa es que a las 9:30, como tenemos un acompañamiento de la Policía Nacional, la policía hace el barrido de todos los participantes de la actividad en el día y debemos bajar con ellos. Acá ya empezamos un poco de ascenso. La verdad es un plan súper recomendado. Si lo queremos hacer de una manera explorativa o de una manera deportiva para entrenar y adaptarnos un poco a la altura, está súper bueno. Es bastante rocoso este sendero, piedras de todos los tamaños. Ya hemos llegado al primer punto que tiene el sendero de la Quebrada La Vieja. En este momento estamos en Claro de Luna. Es este
espacio. Hacia allá es el Alto de la Cruz y hacia acá es el Mirador de la Virgen, donde ya hemos ascendido más o menos unos 320 metros y hemos recorrido 1600 metros. Ahora vamos a recorrer más o menos otros 1600 metros hasta llegar al Mirador de la Virgen. Este sendero sí es un poco diferente al anterior. El anterior era totalmente en ascenso. Este tiene más o menos una forma de M, o sea, hay bajadas y hay subidas. El sendero hacia el Mirador de la Virgen es menos rocoso, pero tiene más barro. Entonces acá es donde se recomienda que los zapatos que traigamos tengan bastante agarre. Como les había dicho, siempre hay acompañamiento. Buenos días, de la Policía Nacional. Faltan 865 metros para llegar al Mirador de la Virgen. Aquí encontramos una parte de sendero plano. No es sudor, es lluvia. Esto está una nota. De verdad, si están visitando Bogotá o si son de la ciudad, vengan hasta acá. Vale la pena y lo mejor es que es totalmente gratis este lugar. Estoy acompañándonos. Y miren este bosque de pinos que nos encontramos. Uf, espectacular. Este bosque de pinos está increíble. El piso se siente como si no fuera en un tapete. Pero bueno, continuaremos el recorrido hasta el Mirador de la Virgen. Estas flechas que nos van guiando, porque pues el lugar es bastante extenso y de pronto podemos tomar una ruta que no es y perdernos. Y allá al fondo tenemos la ciudad de Bogotá. Se alcanza a ver algunas partes. Qué belleza, de verdad. Siempre estamos custodiados por la Policía Nacional, lo que hace que sea una actividad totalmente segura. Uf, y acá encontramos la Virgen. Ya sabes, si te gustó, manita arriba y no olvides suscribirte. Y así nos despedimos de la Quebrada La Vieja.